¿Cuántos tienen una alabanza para Dios? Y al nombre de Jesús, la gloria. Alaba, hermano. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús, amén. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Entonces, en el día de hoy, 1 de abril del 2018, vamos a traer aquí en la Iglesia de Jesucristo este servicio que tiene por nombre Sobre lo que predicamos los cristianos. Ese es el nombre del servicio, sobre lo que predicamos los cristianos. Entonces, para la introducción, vamos a decir que alguna vez hemos escuchado a algún predicador o algún ministro hablar sobre la palabra de Dios. Muchas veces las personas expresan vivencias personales y mezclan muchos temas cuando están hablando de la palabra de Dios. Entonces, en estos aspectos miraremos qué dice la palabra misma acerca de este tema. Vamos a empezar en 2 de Corintios 4, versículo 5. 2 de Corintios 4, versículo 5. Segunda de Corintios 4, versículo 5. Dice así en el nombre de Jesús. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Fíjense bien. Eso es lo que dice el apóstol. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces, aquí, claramente, el apóstol Pablo dice que a quién es que se debe predicar, sino a Jesús. Se debe predicar a Jesús. Predicar es anunciar, publicar, bueno, diseminar, exponer. Entonces, ¿a quién se debe predicar? A Jesús. Como Señor, nosotros, la palabra dice que Jesús es el Señor y que el Señor es Dios. Esa es la escritura. Entonces hay que predicar a Jesús como Dios. Y además los que predican, en este caso está hablando como el apóstol Pablo, son siervos, o sea, servidores de Dios y de los hombres. Amén. Dice en 1 Corintios 2, del 1 al 2. 1 Corintios 2, del 1 al 2. 1 y 2, dice así en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Fíjense bien. Entonces, ahí confirmamos lo que viene diciendo la Escritura. ¿De qué es lo que se predica? Es un bueno que se predica a Jesucristo y su proceso, su crucifixión. Todo lo que tiene que ver con Jesucristo y su crucifixión. Pero vamos a mirar, a través de la Escritura, vamos a mirar que esto es algo muy amplio. Amén. Pero fíjate que el apóstol no comenzó a exponer cosas de teorías de humana sabiduría, ni cosas de profundidad con respecto al intelecto, las cosas del conocimiento humano, sino que nada más comenzó a hablar de Cristo. Y comenzó a hablar de Cristo y del proceso que sufrió Jesucristo en la cruz. Amén. O sea, expuso, predicó a Jesucristo. Amén. Y vamos a seguir mirando. En Romanos 1, Romanos 1. Dice así en el nombre de Jesús. Pablo, siervo de Jesucristo,
llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Lo de la palabra, siervo de Jesucristo. Entonces, ¿a quién servía Pablo? A Jesucristo. Amén. Y dice el 14 al 17, dice, en el nombre de Dios dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, un siervo de Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Anunciar el Evangelio de Cristo. Amén. Anunciar las virtudes de Cristo. Entonces, un siervo de Cristo no se anuncia él mismo. Ese es el detalle. No tiene que hablar de su vida personal. Y vamos a mirar adelante. A menos que haya, en el caso de Pablo, por ejemplo, unos hechos concretos que obligaron a él a hablar de algunas cosas. Pero el siervo de Cristo lo que tiene es que anunciar el Evangelio de Cristo. La persona que es cristiana y que va a compartir el Evangelio tiene que hablar de Cristo, no tiene que hablar nada de su vida. Si le preguntan puede decir, no, a mí Dios ha hecho conmigo esto. Pero entonces fíjese bien, Pablo, siervo de Jesucristo, ¿qué hacía el siervo de Jesucristo? Dice que estaba pronto a anunciar el Evangelio a los que estaban en Roma y no se avergonzaba porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, tanto al judío como al griego, o sea, tanto al que estaba en el pueblo de Israel según la carta del descendiente del judío, como al extranjero. En este caso están hablando del griego, del gentil, no judío. Entonces, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Vamos a seguir mirando esta parte. Desde la antigüedad, la palabra señalaba, allá en Deuteronomio 10, 20 y 21, dice así el nombre de Jesús. Estamos hablando en la ley, ¿amén? Porque, por ejemplo, aquí ahorita vamos a mirar esto. En la ley dice, a Jesús tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Fíjate todo lo que dice la Escritura. Que a Dios haya que temerle, a Él solo servirle, a Él solo seguirlo y por su nombre jurará. Entonces, estamos hablando de la ley, ahí se juraba. Ya en la gracia Jesús dice que no debemos jurar. Pero de temer a Dios está vigente. Servirle está vigente, seguirlo está vigente. Y es el objeto de tu alabanza, o sea que había que temerlo, seguirlo, servirle, alabarlo, contar sus maravillas, hablar de él. Y si te das cuenta que dice que Pablo era siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. Y aquí dice, a él solo servirás. Entonces ya comenzamos a ver un detalle. Ahí es el nombre que está allí, que traduce mal como Jehová. Tiene una contradicción, porque Pablo era siervo de Jesucristo. Y dice la Escritura que solamente a Dios solo servirás. O sea que ellos eran siervos de Dios. Entonces Pablo era siervo de Jesucristo. Entonces Jesucristo es Dios. Amén. Nosotros podemos llegar a Jesucristo. Todos los caminos de la Escritura conducen a Jesucristo.
Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alabado, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Amén, amén. Santo el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Entonces, servimos a Jesús, exaltamos el nombre de Jesús. Amén. En Juan 10:27, para confirmar lo que estamos leyendo acá, dice que a Él seguirás, a Él solo servirás, a Él seguirás, a Él seguirás, dice Juan 10:27. Juan 10:27. Juan 10:27, dice así en el nombre de Jesús. Ya lo que dice Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, las ovejas, el verdadero creyente sigue a Jesús. Y en el antiguo pacto dice que solo a Dios serviría la gente y a Dios seguiría. Y a Dios temería. Y aquí dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces las ovejas, la oveja que es el creyente, la persona que ha creído y está tratando de obedecer la palabra que escucha, sigue la voz de Jesús. Amén. Sigue la palabra de Jesús. Dice, antes de seguir vamos a decir algo. Cuando nosotros escuchamos una voz, identificamos la palabra que habla la persona que está expresando esa voz que oímos, pues identificamos la palabra. Amén. Entonces cuando nosotros decimos no, a Jesús seguimos su palabra. Amén. Y fíjese en Juan 14, del 21 al 24. Juan 14, del 21 al 24, dice así en el nombre de Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Para muchas personas esto es muy conflictivo, muy complicado, pero vamos a mirar un poco lo que dice aquí. El que tiene mi mandamiento lo guarda, ese es el que me ama. Y después dice, el que me ama mi palabra guardará. Cuando una persona tiene algo valioso, algo que tiene valor materialmente hablando, lo guarda en un lugar secreto. La gente guarda su plata en el banco y esa plata la guardan en una caja fuerte. Lo tienen en un sitio donde lo guardan, en una parte de la casa, donde lo vaya a encontrar fácilmente cualquiera. No desecha, no lo bota. Las cosas valiosas no se desechan, no se botan. Amén. Entonces, el que ama a Dios, el que escucha su palabra y trata de obedecerle, ese guarda la palabra. Amén. Y la guarda dentro de sí y la aplica. La tiene como un tesoro, como algo valioso. No la desecha, no la echa a la basura. Amén. Así como una persona no echa a la basura ningún billete, ningún dinero, ninguna joya a la basura, sino que la guarda. Entonces, el que ama al Señor, su palabra guarda. Entonces él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, nosotros hemos escuchado la palabra, la hemos leído, hemos entendido que tratamos de obedecer. Eso significa eso. Y lo otro, dice, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, fíjense bien, el problema de entender a Jesús. Jesús en su parte material
vino como hombre. Pero si Él dice la palabra que yo hablo no es mía, sino del Padre que me envió, entonces podemos entender claramente quién es el que habla ahí. Si la Biblia dice que cuando Él nació, se llamará su nombre Emmanuel, que traducido Dios con nosotros. Entonces, si la palabra que Jesús habla dice no es mía, sino del Padre que me envió, entonces esa es la palabra de Dios. Entendamos, la palabra de Dios mismo. No es como cuando en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, los profetas decían, no, vino a mí palabra de Dios y me dijo, hijo de hombre, profetiza y esto. No. Cuando Jesús habla, está hablando Dios a través. Dios está hablando allí, en ese cuerpo. Porque si Él dice al viento y al mar, calla, enmudece y cesa la tempestad, o le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera, y Lázaro resucita después de 4 días. Entonces, ¿quién está hablando allí? Está hablando Dios mismo. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alábalo, hermano, glorifica su nombre. Santo, santo el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Entonces, para uno guardar la palabra, para uno obedecer la palabra, la persona la tiene que conocer. Amén. La persona tiene que conocer la palabra. Amén. Cuando alguien mezcla, tratando de predicar o de enseñar la palabra, las cosas del hombre o sus vivencias personales con la palabra, eso no se ajusta a lo que dice la palabra misma. Entonces esa no es la palabra de Dios. La persona cuando habla la palabra no tiene que hablar de sus vivencias personales, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Amén. Vea. Dice eso mismo, fíjate bien, en Juan 5, del 33 al 34. Juan 5. Dice así en nombre de Jesús. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Entonces Jesús no recibe testimonio de hombre alguno. Entonces, el que habló, obviamente, el que se manifestó a Juan el Bautista para que anunciara, que esa gente se preparara para recibir al Señor, el mismo Dios que lo tomó, oiga, lo tomó y lo levantó como profeta desde el vientre de su madre, ¿sabes? A Juan el Bautista. Entonces, cuando él anuncia eso, simplemente él es un siervo, un mensajero que está obedeciendo y está haciendo lo que Dios le mandó, que anunciara que la gente se arrepintiera para que se prepararan para recibir a aquel que venía, o sea, a Jesús. Entonces, dice, yo no recibo testimonio de hombre alguno. Entonces, Jesús no recibe testimonio de hombre alguno. Cuando la persona se pone a adornar palabras, a inventar historias, oye, y tantas historias que se comparten hoy en día a través de internet, a través de los chats, a través del WhatsApp y a través de las redes sociales. Esas historias no van a hacer que se conviertan las almas. Son historias bonitas, son historias humanas, cosas que pasan, pero esa no es la palabra de Dios. ¿Sabes? Lo mismo que si un ministro, un predicador cuenta lo que le pasó, lo que no le pasó, esa no es la palabra de Dios. Amén. Dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Entonces, testimonio de hombre, Jesús no recibe testimonio de nosotros. Nosotros tenemos que callar, tratar de obedecer
Y si tenemos un buen testimonio, el mismo Jesús lo muestra, o las mismas personas que están alrededor como somos cartas abiertas, se va dando cuenta. Se va dando cuenta de cuál es el proceder de la persona que sigue el camino de Cristo. Amén. La persona no tiene que estar dando testimonio, supuestamente, con la boca llena de testimonio y después qué vergüenza cuando está haciendo lo malo, después de que estaba supuestamente dando un testimonio bueno y después está haciendo lo malo, pues eso hace que se blasfeme del camino del Señor Jesús. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alaba, hermano, glorifica su nombre. Santo, santo el nombre de Jesús. Alaba, hermano, gloria a Jesús. Entonces, dice en Proverbios 27.2, en Proverbios 27.2, Proverbios 27.2, y así en el nombre de Jesús: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. La persona piensa que tiene un buen testimonio, pues tiene que ser un ejemplo de vida. Amén. Si calla la persona y obedece, Dios mismo dará testimonio de la persona. Y las otras personas podrán ver el testimonio de ella en su vida. Pero no es posible que la persona esté dando un testimonio un día y después esté en un escándalo, en un problema, en una dificultad, y todo el mundo comienza a hablar mal de la persona y todo el mundo comienza a blasfemar del camino. Entonces dice claramente la Escritura: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Entonces lo que tenemos que hacer es: no me propuse saber de ninguna otra cosa sino a Jesucristo y de este crucificado. Amén. Entonces lo que tenemos que hablar es del Señor Jesús, porque Él sí tiene el poder, Él tiene la gloria, Él tiene los dones, Él tiene la palabra, Él tiene todo. Entonces tenemos que hablar de Él, que es el que nos puede mostrar las cosas como son, el que nos puede guiar a su salvación. Amén. Entonces, fíjate, por ejemplo, fíjate el caso de Juan el Bautista, que ya venimos comentando. Juan Bautista, Juan 1, ahí en el libro del Evangelio según Juan 1, Juan 1, del 19 al 28, por ejemplo, dice así en el nombre de Jesús. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, cuando le vienen a preguntar sobre su persona, no, él dice lo que no es, porque no es el Cristo, ni es el profeta, aunque sí era profeta, que anunciaba a Jesús, pero no era el profeta que estaban los judíos esperando. Amén. Amén. Entonces, él de sí mismo no da ningún testimonio. Él habla de Jesús. Dice: enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hablar de Jesús. No podemos hablar de nosotros mismos. Amén. Nosotros dependemos de Cristo. Estamos rodeados de debilidad, dice la Escritura. Amén. Así que
Y la Biblia dice, testimonio de hombre no recibo. El Señor no recibe testimonio de hombre. Si tenemos algún testimonio, el Espíritu de Dios mostrará cómo estamos. Y también eso se verá. El caminar de nosotros se verá. Porque cada árbol se conoce por sus frutos. Amén. Entonces, fíjate bien, podemos mirar que a los apóstoles allá en el libro de Hechos, a los apóstoles, los judíos los cogen y por celos los retienen, los detienen a los apóstoles y los sacerdotes judíos los mandan a castigar en Hechos 5, 40 y 42, vamos a leer Hechos 5. Y así en nombre de Jesús. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, o sea, de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, los apóstoles de lo que hablaban y enseñaban y predicaban era Jesucristo. No hablaban de ninguna otra cosa. Ellos no hablaban que enseñaban la ley, que enseñaban el diezmo, que hablaban de ellos, de sus hazañas, no, hablaban de ellos. Hablaban y predicaban y enseñaban a Jesucristo. Amén. Y vamos a seguir leyendo. Allá en el libro de Primera de Corintios, del 21 al 24. Ya está. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, nosotros no tenemos que hacer cuando predicamos la palabra cosa diferente a lo que está escrito. Amén. Entonces no tenemos que salirnos de allí. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado y no tenemos que estar poniendo ni sabiduría ni exponiendo supuestas señales que pidan lo que piden señales. Pero esa palabra de Cristo, esa palabra de Dios, ese evangelio, según se dice como está escrito, o sea, como está escrito, sí tiene el poder de convertir a las almas, sí tiene el poder de causar arrepentimiento y sí tiene el poder de que la persona arrepentida llegue al conocimiento de la verdad y a la salvación de su alma. Amén. Entonces, el evangelio, la palabra que se predica, no es para hablar del predicador, no es para exaltar ninguna sabiduría ni ningún conocimiento de nada de la persona que predica. No. La palabra de Dios dice, mas para los llamados, oiga, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, esa palabra de Dios se da para que actúe en la vida de la persona y produzca un cambio. Esa palabra de Dios no se da para que nadie se exalte, para que nadie se ensalce, ni y mucho menos para que nadie haga dinero, oiga, ni para que nadie explote
eso económicamente, eso no es para eso. Amén. Entonces, muchas personas preguntarán, porque le habíamos comentado al principio, bueno, ¿y por qué el apóstol Pablo habló de él mismo en más de una ocasión? Amén. Entonces, miraremos con detalle este punto es interesante. Entonces, fíjate bien, en la iglesia de Corintios, de los Corintios, vamos a leer allá en Segunda de Corintios 11, del 16 al 23. Y así en el nombre de Jesús. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno da bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Entonces fíjate que Pablo comienza a hablar de una situación específica que está pasando. Si nosotros leemos allí, para entender más este asunto, miraremos ahí mismo en 2 de Corintios 12, ahí en el versículo 13, dice así en el nombre de Jesús. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces llegan unas personas, supuestamente hablando la palabra, y miren lo que hacen con ellos. Dice, pues en el 20 dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno devora, si alguno toma los vuestros, si alguno se enaltece, si alguno da bofetadas. Entonces resulta que hay unas personas que se hacen llamar apóstoles, o predicadores, o ministros, como lo quieran llamar, que son falsos apóstoles, que son obreros fraudulentos y someten a las almas. En este caso está un problema en la iglesia de Corinto. Someten a las almas y se enseñorean de ellos, los devoran, toman los huesos. Eso no es diferente a lo que nosotros vemos hoy en día en muchas congregaciones, como las personas que están al frente predicando algo se enseñorean de las almas, los esclavizan y toman sus bienes. Eso lo vemos. Amén. Si os devora, si alguno toma los vuestros, de alguno se enaltece. Sí, esta persona tiene muchos estudios. El apóstol, el ministro. No, nada. Si alguno da bofetada, entonces pocas palabras, estas personas se ensoberbecen, se enseñorean de la congregación y son a la verdad que son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces, ante esta situación que está viviendo esta congregación, entonces Pablo tiene que hablar de lo que le ha pasado a él. Tiene que hacer la comparación entre lo que es su vida y esas personas que aparecen enseñoreándose de la congregación. Amén. Y todavía era necesario también, más adelante, ahí en 2 Corintios 12, del 1 al 6 primero, ir más arriba, o sea, acerca de las revelaciones que tuvo él. Dice así en el nombre de Jesús: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si del cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar.
De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye. En pocas palabras, fíjate bien, cuando dice, vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Ese hombre que fue exaltado, oiga, hasta el tercer cielo y que vio cosas, o donde oyó palabras que no le he dado al hombre de saber. Es Pablo. Amén. Y ¿por qué tiene que traer a colación todo esto? Él lo dice, porque hay un problema grande. Hay unas personas que están usando supuestamente mucha sabiduría y están engatusando a la gente y se están esclavizando al pueblo. Amén. Y entonces él tiene que hacer la comparación en lo que ha sido su testimonio, su vida, y que miren quién es él, y miren lo que le ha dado Dios, para que miren lo que están haciendo las otras personas. Y dice allí mismo en 2 Corintios 12, vamos a seguir leyendo, 11 al 13, dice así el nombre de Jesús. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello. Amén. O sea, no es el estilo del apóstol hablar del mismo, no es el estilo, sino que toca hablar en un momento dado específico. Amén. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros. Yo, como dice la escritura, que te alabe el extraño y no tu boca. Amén. Porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, porque en que habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Oye, para completar, ni siquiera Pablo les pedía cosas a ellos, lo que él se sostenía él mismo. Qué tremendo. Oiga, pero el problema era más serio, porque ellos estaban hipnotizados y sometidos a estas personas que eran falsos apóstoles, y el pecado rondaba en la congregación. Porque fíjate lo que les dice Pablo. Bueno, allá del 20 al 12, del 20 al 21, ahí en segunda de Corintios 12, del 20 al 21, dice así el nombre de Jesús. Pues me temo que cuando llegue no os halléis tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya de vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios ante vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. En pocas palabras, de estar escuchando estos falsos maestros, estos falsos apóstoles, estas falsas enseñanzas, han descuidado a las almas, se han dedicado a estar pendientes de todas estas cosas, que es una palabra mezclada, una falsedad, porque una palabra de Dios mezclada con otras cosas humanas, que no han edificado y el pueblo se ha desordenado. Y Pablo, que sí predica la palabra, y que sí está llamando a las almas al arrepentimiento, y que sí está llamando a la purificación, y que sí está predicando al Señor Jesucristo, se enfrenta con todo este problema. Y fíjese que hay cierto rechazo, porque si nosotros miramos ahí en 2 Corintios 13, del 2 al 3, fíjate lo que pasa, dice. En el nombre de Jesús dice, he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Oiga, entonces estaban creyendo a los falsos profetas,
Y al apóstol Pablo no le creían, buscaban una prueba de que Cristo hablaba en él. Hermanos, si nosotros queremos saber si una palabra es de Dios o no es de Dios, tenemos primero que conocer la palabra. Amén. Saber en qué tiempo estamos, porque estamos en el tiempo de la gracia, no en el tiempo de la ley. Amén. Sabemos qué fue lo que se abolió con la gracia, que está vigente. Sabemos cuál es la predicación, cómo deben las almas arrepentirse, cómo debe ser el bautismo, cómo debe seguirse el camino de Dios. Debemos conocer la palabra de Dios. Pero nosotros queremos saber si una predicación, si una persona que está predicando mentira, está predicando verdad, pues conozcamos la palabra. Amén. Entonces fíjate toda la confusión y todas las dificultades que había en esa iglesia de Corinto, porque se dejaron envolver por una gente que se enseñoreaba de ellos, los manipulaba, y Pablo tuvo que demostrar que él sí venía de parte de Dios. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y al nombre de Jesús, la gloria, alaba los mandos, gloria al nombre de Jesús. Santo, santo es su nombre, gloria a Dios. Entonces, como estamos hablando de lo acerca de lo que predicamos los cristianos, entonces miraremos también que el cristiano puede usar los textos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, para predicar, porque eso hace parte de la palabra. Eso hace parte de la palabra. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, oyen la palabra, pero ¿cómo así? Pues claro, vea, dice en 2 Timoteo 3:16. Entonces una cosa es utilizar la palabra y otra cosa someter a las almas a lo que ya fue abolido. O sea, que las almas vuelvan a la ley. Eso es diferente. 2 Timoteo 3:16 dice así en el nombre de Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es útil toda la escritura. Amén. Entonces, cuando leemos en el Antiguo Testamento el testimonio de los antiguos, nosotros miramos es la obediencia y la fe. Nosotros no predicamos aquí sino a Jesucristo. Lo que miramos es la obediencia a Jesús y la fe en Jesús. Fíjate en Hebreos 11, 1 y 2, una palabra muy conocida por el pueblo, Hebreos 11, 1 y 2, dice así en el nombre de Jesús: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces esa fe, esa certeza de lo que se espera, esa convicción de lo que no se ve, por esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pero nosotros cuando estamos hablando de la fe, necesariamente estamos hablando de Jesús. ¿Por qué? Porque dice en Hebreos 12, 2, dice así en el nombre de Jesús: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, el autor y consumador de la fe es Jesús. Amén. Entonces, esa fe que le dio Jesús a esos antiguos hizo que ellos alcanzaran buen testimonio. Y dice también para que veamos cómo la escritura, toda la escritura es útil y es buena. Y es buena para enseñar, para reducir, para instruir en justicia. Amén. Toda la escritura que es inspirada por Dios. Por ejemplo, si nosotros miramos, también nos muestra cosas
que debemos evitar. Por ejemplo, en 1 Corintios 10 del 1 al 11 hacen un resumen. En 1 Corintios 10 del 1 al 11 hacen un resumen y nos explican en el 11 por qué. Dice así en el nombre de Jesús: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, o sea, el antiguo pueblo de Israel. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, la roca espiritual que estaba con ellos ahí era Cristo. Entonces nosotros no tenemos ningún tiempo de decir, no, es que ese nombre de Jehová que está ahí está metido, está una mala traducción. Eso es un problema que hay ahí en la Escritura. Porque la roca que estaba con ellos era Cristo. Él siempre ha sido una roca. Amén. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y estábamos en un nuevo pacto, Pablo, hablándole en la primera carta a los Corintios, a esta misma iglesia que tenía estos problemas que ya hemos leído. Y le está diciendo que estas cosas que están en el antiguo pacto y que le pasaron al pueblo antiguo de Israel, dice que están escritas para amonestarnos a nosotros. Y entonces, todas estas cosas hay que estudiarlas, hay que leerlas y tener en cuenta que son un ejemplo. Y eso nos sirve para aplicarlo en la vida de uno. Cada uno lo aplicará en su vida. Amén. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿qué es la cosa? ¿Qué es lo que predicamos los cristianos? Los cristianos hablamos de Cristo, predicamos su palabra, amén, y utilizamos toda la escritura, porque toda la escritura es inspirada por Dios y nos sirve como ejemplo de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, amén. Entonces, vamos a seguir. Entonces, los cristianos no nos predicamos a nosotros mismos. Los cristianos en la gracia no vamos a predicar la ley. El diezmo está abolido. Eso lo hemos expresado en diferentes videos que pueden mirar ustedes aquí en esta página de YouTube de Jesús mi Dios. Las fiestas anuales judaicas están abolidas. Eso tiene un significado espiritual. La circuncisión y todas las cosas de la ley están abolidas. Entonces, Cristo nos hizo libres, nos encargó el ministerio de la reconciliación y nos dejó expresamente a través de su palabra que nosotros predicáramos, que nosotros pusiéramos la palabra, que nosotros invitáramos a las almas, como dice allá en Romanos 10 del 8 al 13. Romanos 10, del 8 al 13. Y así en el nombre de Jesús. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y el Señor es Dios, Jesús es Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico con todo lo que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. Pero invocarlo no solamente es el Señor Jesús. Ya vemos que implica un proceso de obediencia.
Aquellos que vencieron por medio de la fe fue porque obedecieron a la palabra. Porque dice, el que me ama mi palabra guardará, no la desechará, no la echará a la basura. Amén. Entonces, ya sabemos, los cristianos predicamos a Jesucristo. Y si algún testimonio tenemos, debe ser el testimonio de Cristo en nuestras vidas, que debe ser dado por el mismo Dios que testifica de nosotros, o las otras almas que ven lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y a nombre de Jesús, la gloria, alaba hermano, gloria al nombre de Jesús. Santo, santo es tu nombre. De esta manera, terminamos en el día de hoy este servicio. Los invitamos a que verifiquen con su Biblia en la mano toda esta cita y que estudien esta predica y las otras predicas que tenemos en nuestro canal de YouTube, Jesús mi Dios, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Jesús mi Dios, para que les lleguen los servicios cada vez que los subamos por internet. Y los invitamos a que compartan estos videos con las otras almas. La paz de Cristo sea con todos. Amén, amén. Gloria al nombre de Jesús.